composición depende mucho de las condiciones de cultivo, es decir, que una misma especie de alga, en este caso creo que es Stenedesmus, dependiendo de las condiciones de cultivo puede producir desde muchos lípidos hasta muchos aceites o muchas proteínas, es decir, que las condiciones de cultivo es importante tenerlas en cuenta a la hora de hacer un screening. Y el segundo punto importante en lo que es la selección de la cepa a cultivar es que hablando de grandes extensiones o de cultivo a gran escala es prácticamente imposible pensar en un monocultivo, no se puede mantener una sola cepa pura y por tanto de lo que estamos hablando es de cultivar consorcios o cultivar ecosistemas en los que habrá una microalga, pero también habrá bacterias y habrá virus y habrá depredadores de las algas y habrá otros componentes que hacen un ecosistema pues relativamente complejo. Y en ese sentido la tendencia actual es hablar de cultivo de consorcios y por tanto de lo que se está hablando es de no optimizar la productividad de una cepa de algas, sino de optimizar la productividad de ese consorcio, y eso pasa pues por jugar con todos los pasos de todos los pisos de la cadena trófica, desde la composición de nutrientes hasta las bacterias, la parte fotosintética y la parte heterotrófica y por último los depredadores, y siempre tratando de que este equilibrio nos lleve a una producción máxima de lo que estamos interesados en producir, que es, en nuestro caso sería el aceite. Una vez optimizada o seleccionada y optimizada la cepa o el consorcio que queremos cultivar, pues tenemos diferentes opciones de sistemas de cultivo. Estos serían sistemas de cultivo en abierto, que son los más fácilmente escalables. Ya hemos visto antes en la visita al invernadero algunos ejemplos de raceways. Estos serían ejemplos de raceways a gran escala y al aire libre. Tienen ventajas que son relativamente baratos, se pueden escalar bien, pero el inconveniente sería que es el sistema más difícil de controlar, porque son sistemas abiertos. En cuanto a productividad tampoco son los mejores. Los sistemas cerrados, los fotobioreactores, por el contrario, pues tienen como ventajas que son mucho más fácilmente controlables en cuanto a temperatura, pH, composición de los nutrientes, menor tendencia a las contaminaciones, pero bueno, también son sistemas más caros y más difícilmente escalables. Y bueno, hoy por hoy yo diría que la solución óptima probablemente esté en un intermedio entre los dos. Hay sistemas semicerrados o semiabiertos, como se les quiera llamar, que son los que de hecho Repsol está escalando ya en la planta piloto que tenemos junto a nuestra refinería de Tarragona. Quería comentar también, pero a título de curiosidad, porque yo no creo que esto tenga demasiado futuro, por lo menos para la aplicación de microalgas para aplicaciones energéticas. Hay una tendencia actual entre los arquitectos, no sé si es que se ha puesto de moda o que realmente tiene sentido urbanístico y arquitectónico, la tendencia a integrar el cultivo de algas en entornos urbanos. Y hay varios proyectos relativos a este tema, tanto en España como en otros países de Europa, y aquí podemos ver algunos ejemplos de integración del cultivo de algas bien en fachadas de edificios o en sistemas o fotobioreactores que emulan a árboles, una especie de árboles artificiales, como se puede ver aquí, o esto que creo que es algo parecido pues a una marquesina, no sé si de parada de autobús o de parking o algo parecido, pero que integraría el cultivo de microalgas o el fotobioreactor en lo que es la estructura de la marquesina. Ya digo, yo creo que estos son sistemas en principio con inversiones importantes, difícilmente escalables y que probablemente para producción de biocombustibles no sean interesantes, pero que quizás para otras aplicaciones de más valor añadido o por el valor urbanístico que puedan aportar, pues quizás se desarrollen en el futuro. Aquí algunos ejemplos, yo estoy ciñendo sobre todo la presentación al campo de las microalgas, pero bueno, las macroalgas también pueden ser una fuente de biomasa interesante para la producción de biocombustibles, y aquí algunos ejemplos de cultivo de macroalgas, sobre todo en Asia. Esto en países occidentales no se utiliza mucho, pero en Asia sí que se está cultivando a una escala interesante, y bueno, ya de hecho se ve algún tipo de mecanización incluso en el cosechado. Una vez obtenida la biomasa, como decíamos, lo importante es separar o concentrar la biomasa, ya que está en una fase bastante diluida, por tanto hay que separar la biomasa del agua. Estamos cosechando a la escala de gramos por litro, es decir, estamos en una fase muy diluida, por tanto concentrarlo a una concentración interesante es una tecnología que todavía está por optimizar, porque se puede
cosechar utilizando centrifugación, microfiltración, diferentes tecnologías, pero son tecnologías caras y que consumen bastante energía. Y eso nos estropea el balance energético de todo el proceso. Por tanto, bueno, lo que se plantea en principio es hacer una preconcentración utilizando métodos de floculación, bien por autofloculación de la propia cepa o bien por floculación por métodos químicos, cambio de pH o sales metálicas o con floculantes orgánicos. Pero bueno, eso nos permite dar un salto en la concentración, pasar ya de gramos litro a decenas o centenas de gramos por litro y a partir de ahí ya utilizar otros sistemas de concentración. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo flocula en unos pocos minutos, en este caso es tetraselmis, pues aquí ya veis cómo es la suspensión tal como se cosecharía y en unos minutos podemos tener una fase pues del orden de 10 veces más concentrada y aquí otro ejemplo de cómo puede flocular. Una vez floculada puede ir una fase de centrifugación para incrementar esa concentración. Ya hemos visto antes en la visita una centrífuga convencional que sería de este tipo y que puede dar una pasta pues del orden del 15, 20, 25% de biomasa seca. Y existen hoy en día también desarrollos en centrifugación de alta eficiencia que pueden llegar a concentraciones del 80 o 90%, es decir, prácticamente a sequedad, aunque los equipos pues no son baratos precisamente. Y una vez, aparte de la centrifugación, sí quería comentar también la tecnología de microfiltración. Esto es tecnología de PAL, que creo que antes Adelina la comentaba también. Es una tecnología similar similar en el aspecto de que utiliza membranas a la tecnología de desalinización que hemos visto también antes aplicada a las desaladoras, pero bueno, esto sería una tecnología de hacer pasar esa suspensión de algas por una serie de filtros o de membranas y de forma que se concentre la biomasa. Con este sistema hay un límite físico, que es el límite en el que la pasta de las microalgas deja de ser bombeable, se convierte en algo tan viscoso que no es posible bombearlo. Por tanto, con esta tecnología se puede llegar entre un 10 y un 20% de biomasa seca, dependiendo de la especie de alga que estemos cultivando. Hay otros sistemas de filtrado más sencillos, no es microfiltración, sino filtración con filtros de banda, por ejemplo, que eso se puede utilizar bien con macroalgas o con microalgas que sean de tipo filamentoso, es decir, que tengan más tendencia a flocular y que sean más fácilmente separables. Y una vez que tenemos ya la biomasa concentrada o casi en estado de sequedad, pues bueno, hay sistemas de extracción que, como ya se han explicado en la charla anterior, tampoco me voy a detener demasiado, que pueden ser bien con disolventes ayudados bien con ultrasonidos, con microondas, con campos eléctricos. En todo caso, son tecnologías que están en desarrollo y que hoy por hoy no están todavía industrializadas ni optimizadas. Si tenemos éxito con todos estos pasos, pues al final llegamos a tener un aceite de microalgas sostenible. La aplicación energética está demostrada, es decir, se puede obtener un combustible a partir de este aceite, y un caso de éxito pues es este que se refleja aquí, que hace un par de años ya EADS, la matriz de Airbus, ya realizó un vuelo de demostración de una avioneta impulsada por diésel, en este caso, fabricado a partir de aceite de algas. Con la parte que no es el aceite, pues evidentemente la salida puede ser bien mejorar el balance energético del combustible utilizando el residuo pues para producir un biogás, por ejemplo, y dar energía al proceso, o bien esa biomasa no lipídica se puede utilizar para otras aplicaciones. Aquí vemos algunas de las posibles aplicaciones que puede tener esa biomasa de algas, y que van desde aplicaciones de pequeño tamaño de mercado pero alto valor añadido, que pueden ser los nutracéuticos o la piscicultura, hasta las aplicaciones pues de más volumen de mercado pero menor valor añadido, que pueden ser los químicos o los combustibles obtenidos a partir de algas. Aquí en esta foto, bueno, no sé si se llega a ver bien, pero es una de las cosas que comentaba Gonzalo durante la visita, lo de que algunas de las algas, en este caso creo que era el Hematococcus pluvialis, el que da la coloración rojiza en el caso de los salmones. Bueno, aquí se ve algún ejemplo de peces criados con distintas alimentaciones, y como el suplemento en una determinada microalga que contiene un pigmento rojizo es lo que da coloración rojiza a algunos peces que comemos habitualmente.
Y esto, a grandes rasgos, es un poco la situación actual del estado de la técnica de lo que se refiere a microalgas para aplicaciones en biocombustibles. Perspectivas a partir de hoy. Las microalgas siguen teniendo un enorme potencial, como ya se decía en la presentación anterior. Primero, porque tienen una capacidad de producir biomasa por unidad de superficie y de tiempo mayor que cualquier cultivo terrestre. Y segundo, porque no necesitan suelo fértil ni agua dulce para cultivarse, con lo que no entran a competir ni con cultivos alimentarios ni con los recursos que necesitan esos cultivos alimentarios para producirse. Además, bueno, capturan CO2, tienen una serie de ventajas. Aquí simplemente mostraba algunas gráficas de la capacidad de producción de biomasa de las microalgas comparada con otros cultivos terrestres. Aquí se ven, no sé si se llega a ver mucho la leyenda, pero bueno, lo que se muestra es la capacidad de producción de aceite de las microalgas comparada con diferentes cultivos terrestres. El cultivo terrestre más productivo a día de hoy para producir aceite para biodiesel sería la palma. La palma produce unas 6-7 toneladas de aceite por hectárea y año, y en microalgas estamos hablando de producir decenas o centenares de toneladas de aceite por hectárea y año. La parte negativa, que también hay que contarla, es que así como cualquier cultivo terrestre, digamos, las técnicas agrícolas están desarrolladas desde hace ya varios siglos, el cultivo a gran escala de algas todavía no está optimizado. No hay una tecnología estándar para cultivar algas a escala de miles de hectáreas. Eso supone que hay que desarrollar esa tecnología, es decir, todavía hay saltos tecnológicos que dar, y se traduce en que además hoy por hoy con las tecnologías existentes producir biomasa de algas es caro. Ahí se marca un intervalo entre 2 y 20 euros el kilo, que ahora lo comentaremos un poquito más, pero que desde luego hay que bajar esos costes de producción si queremos que las algas sean interesantes para los biocombustibles. El balance energético, como se dice, todavía hoy no es lo suficientemente interesante, pero ahora veremos cómo se puede mejorar. Y en la parte de las contras o de las pegas que tienen las microalgas, también, bueno, lo he comentado antes de pasada, está el exceso de expectativas que quizás se ha despertado con el tema de las microalgas. Aquí se reflejan datos de un proyecto que se presentó hace unos años para cultivar algas en la laguna de Venecia, que decía que iban a cosechar 10.000 toneladas por hectárea y año, que eso es una burrada, y luego se puede demostrar que físicamente es imposible. Es decir, eso es aprovechar más energía de la que realmente llega por hectárea y año a esa localización. Es decir, que hay que tener cuidado también con despertar demasiadas expectativas, porque luego viene el bajón y el pasarse de frenada, y a veces una tecnología que puede ser interesante igual se mata precisamente por despertar demasiadas expectativas. A futuro, como decía, reducir los costes de producción. En esta gráfica lo que se trata de reflejar es diferentes mercados, como he comentado antes, de pequeño volumen pero alto valor añadido, que van desde nutracéuticos, piscicultura y otras aplicaciones, hasta los de más volumen de mercado y menos valor añadido. Y hoy por hoy estamos en costes de producción por aquí. Y es, por tanto, rentable cultivar algas para estas aplicaciones, pero no para combustibles. Es necesario bajar estos costes de producción, básicamente incrementando la productividad del sistema y reduciendo los costes tanto fijos como variables en la fase de cultivo y en la fase de procesado aguas abajo de la biomasa. Y aparte de la sostenibilidad económica está la sostenibilidad medioambiental. Hoy por hoy, como también se ha adelantado antes, el balance energético no cuadra, es decir, las tecnologías para cosechar y extraer el aceite consumen demasiada energía, por tanto hay que bajar ese consumo energético, y además hay que hacer especial incidencia en la utilización, por un lado, de nutrientes no sintéticos. Si utilizamos nitratos y fosfatos sintéticos, también el balance energético no cuadra, y tampoco si utilizamos CO2 puro, por tanto pasa por utilizar CO2 de fuente industrial y nitratos y fosfatos procedentes de aguas residuales. Simplemente aquí un comentario de un estudio reciente que ha aparecido bastante en la prensa, de que en Estados Unidos un estudio dice que el cultivo de algas para biocombustibles no es sostenible. Si, aparte de mirar los titulares de la prensa, lo que miramos son las conclusiones del proyecto, lo que dice es que no es sostenible con la tecnología actual, pero te señala cuáles son los desarrollos que habría que realizar para que ese cultivo sea sostenible. Es decir, que es algo que no es físicamente imposible, sino que la tecnología actual no
no lo permite. En cuanto al potencial, lo voy a pasar ya muy rápido porque andamos mal de tiempo. En Estados Unidos ya se ha hecho un inventario del potencial de producción de microalgas en función de la disponibilidad del suelo y la potencial productividad por hectárea y año. Y bueno, las localizaciones idóneas están alrededor del Golfo de México, especialmente en la zona de Florida, y el plan o el estudio de viabilidad que se está haciendo es para producir 5 billones de galones año, es decir, serían, si no me equivoco a hacer el cálculo, unos 20 millones de toneladas de diésel. Y a nivel europeo, el Instituto Tecnológico de Karlsruhe también ha hecho un estudio no tan detallado, pero que también ha estimado el potencial de producción de microalgas en Europa, en función de un modelo que estudia la disponibilidad de suelo y la productividad por hectárea y año en función de variables climáticas. Y es de resaltar que bueno, el potencial de producción de microalgas en Europa se estima en unas 50 millones de toneladas, y curiosamente de esos 50 millones, 34 estarían en España. Es decir, si algún día se llega a cultivar algas, bien sea para energía o para cualquier otra aplicación, el 70% del potencial de producción de microalgas de Europa está en España, con lo que ahí tenemos una oportunidad. No sé si la aprovecharemos o no, pero desde luego la oportunidad ahí está. Canarias no aparece en el mapa, pero como se decía antes, pues por climatología desde luego tiene la parte verde, digamos, tiene todo a favor. Quizás en lo que no tiene tanto a favor es en la disponibilidad de suelo. Y por último mencionar que bueno, aparte de los sistemas convencionales y el potencial de producción en Europa, pues mencionar también un proyecto que promocionaba la Fundación Bioagramar, que es también para estudiar el potencial de cultivo de microalgas en el Sáhara,